tardes a todas y todos. Siendo las 14:02 de este 29 de noviembre de 2023, daremos inicio a la 43ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al mismo. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración de manera respetuosa dos modificaciones al orden del día. La primera, relativa a la solicitud realizada por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto, relativa a agregar un punto 4 sobre la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 10 acuerdos adicionales a los 22 ya listados en nuestro orden del día, para contar en este apartado con 22 acuerdos en términos del listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Tome la votación correspondiente, por favor. Con gusto, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las dos modificaciones propuestas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con la modificación precisada. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 42ª sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre. Por lo que, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la 42ª sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias. El punto 4 tiene que ver con la aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. En virtud de que fue previamente circulado este acuerdo, le pido al secretario que tome la votación para su aprobación. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo que se ha sometido a consideración del Pleno de este instituto. Muchas gracias. Desahogaremos el punto 5, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 2 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Iniciaríamos con la comisionada Mejía Ayala, por favor. Gracias. En este primer bloque emito 2 votos disidentes. El primero en el recurso 3429, porque considero que no se puede limitar el derecho de acceso a la información del solicitante por no conocer el número específico de la sesión de cabildo en que fue publicado el libro especial que solicitó, ya que el solicitante o los solicitantes no están obligados a conocer la fuente específica en donde obra la información,
ni a conocer los nombres jurídicos, técnicos o administrativos de los documentos que son de su interés. También voto disidente en el recurso 5782, ya que no se comparte el cambio de modalidad en virtud de que lo solicitado corresponde a una obligación de transparencia común, ya que se debería estar disponible al público de manera permanente y actualizada de forma precisa y sencilla, como son las fichas curriculares de los servidores públicos, aunado que solo se solicitó la información de los servidores públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y que cotejándolo con los registros que obran en el portal del IPOMEX, se advierte que consta de 39 plazas, por lo cual se concluye que no se acredita la imposibilidad técnica del SAIMEX para adjuntar dicha información. Y a favor de los demás recursos que integran el bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. En el 1484, voto particular concurrente por la clasificación de la firma en documentos que acreditan el nivel de estudios, ya que permite la identificación plena del servidor público. En el 1586, voto particular por el cobro de copias certificadas, ya que se debió privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo. En el recurso 6178, voto particular por la clasificación de la firma en documentos que acreditan el nivel de estudios y por la salvedad en el último grado o nivel de estudios del presidente municipal, ya que si bien no es indispensable para ocupar dicho cargo por tratarse de un cargo de elección popular, sí se requiere para la integración del expediente al tener la calidad de servidor público. Es cuanto en este bloque, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. En este bloque estoy a favor de los proyectos que se presentan, pero emito voto particular en los recursos de revisión 14.526, diagonal 2022 y acumulados 16.752, diagonal 2022 y acumulados 2.654, diagonal 2023 y 5.624, diagonal 2023. Pues considero que se debió reservar el cargo del personal de seguridad pública que ejerce funciones operativas, ya que con ello se protege la vida e integridad de dichos servidores públicos. De igual modo, en el recurso de revisión 5071, diagonal 2023, emito voto particular por las consideraciones señaladas previamente sobre la reserva del cargo del personal de seguridad pública con funciones operativas. Aunado al anterior, tampoco se reserva su horario laboral, lo cual también puede poner en riesgo la integridad de los servidores públicos. En el recurso de revisión 1484, diagonal 2023, emito voto particular toda vez que considero que la imagen de los servidores públicos que no tienen un nivel de mando medio o superior debe ser confidencial, pues no se advierte que exista un interés público para la difusión de dicha información. Asimismo, emito los siguientes votos particulares en los cuales comparto algunas consideraciones con la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Voto particular en el recurso de revisión 15.916, diagonal 2022 y acumulado, así como en el 7.465, diagonal 2023, pues considero que de la información ordenada se debió reservar las placas del parque vehicular con la finalidad de no hacer identificables los automóviles en los que se transporta el personal de los sujetos obligados y con ello no poner en riesgo su seguridad. Voto particular en el recurso de revisión 5704, diagonal 2023, por los argumentos expuestos previamente sobre la confidencialidad de la fotografía de los servidores públicos que no tienen un nivel de mando medio o superior. Voto particular en el recurso de revisión 1165, diagonal 2023, pues la normatividad no obliga a los sujetos obligados a contar con un currículum de los servidores públicos de elección popular y por lo tanto no comparto que se les ordene la entrega de dicha documentación.
Voto particular en el recurso 6178/2023 por las consideraciones expuestas previamente respecto a dejar visible la fotografía del personal que no tiene un nivel de mando medio o superior y además que se ordena el currículum, título y cédula profesional del presidente municipal de Chiconcuac sin que exista una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con dicha documentación. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias, buenas tardes. Emito voto disidente en el 15.047, ya que de mi perspectiva, en este caso, el particular presentó solicitud de acceso al mes pendiente en 2 ocasiones y en ambas el Ayuntamiento de Toluca clasificó la información sin acreditar la reserva ni desarrollar la prueba de daño real, demostrable e identificable que se causaría con la entrega de la misma, como lo exige la Ley de Transparencia. Considero que no procedía ordenar nuevamente un acuerdo de clasificación, pues es mi consideración que en aras de brindar la máxima protección al particular, este instituto se debió llegar de elementos necesarios para favorecer en todo momento el principio de máxima publicidad y constatar si la información requerida debía ser clasificada o era pública. En el caso de los demás proyectos a favor, haciendo votos particulares en el 8.763, 613 y acumulado, 5.736, ya que, como lo he reiterado, en mi punto de vista, para ordenar la reserva de la información, es necesario desarrollar la prueba de daño y analizarse la causal específica. En el caso del 14.562 y acumulados, 16.752 y acumulados, 2.654, 5.071 y 5.624 por el tema de la prueba de daño y además porque no se comparte la reserva de los nombres de servidores públicos absueltos de responsabilidad administrativa, en virtud de que desde mi punto de vista no existiría una afectación en su honor con la entrega de la información y por el contrario se transparenta el resultado de las investigaciones. En el caso de 1128, ya que considero que las resoluciones que emita este organismo garante no son la vía para verificar el cumplimiento en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, por lo que no procedía a dar vista a la dirección jurídica. En el caso del 1484 y 617, emito voto particular, ya considero que la firma de servidores públicos que obran en los documentos que acreditan su nivel de estudios debe ser pública, toda vez que estos documentos tienen el objetivo de acreditar frente a terceros la preparación académica que tiene su titular. En el caso del 5020, ya considero que la clave catastral que obra en licencias de uso de suelo, construcción o funcionamiento debe ser pública, pues se constituye en un elemento adicional que permite verificar su autenticidad y que se autorizó para el bien inmueble que se ocupa. Y en el caso del 1586, por la misma razón de la clave catastral y porque desde mi punto de vista, cuando el particular solicita la información en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emita este organismo garante, se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de los documentos sin costo. Serían los votos. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Voy a emitir un voto disidente en los recursos de revisión 14.584, 14.585, 14.551, 14.547, 14.580 y 14.526, que son acumulados a este último. En virtud, desde que de mi punto de vista no se comparte el argumento o la afirmación que se realiza dentro de la resolución respecto a que se acredita la imposibilidad técnica, ya que se advierte que si bien se trata de un recurso acumulado, se advierte que las respuestas a las solicitudes de estos recursos no sobrepasan en lo individual la capacidad que soporte el SAIMEX. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos recursos se va a contestar por separado, no así se contesta en uno solo.
y cada uno tiene cierto tipo de fojas y ninguno de estos en lo individual lo sobrepasa. Si fuera el caso, es lo que mencionaba la comisionada Rosario sobre el recurso de revisión del INCUFIDE, en donde son tantos servidores públicos y se consideraría esta cuestión. Entonces, es por eso que si se ve en lo individual, pues obviamente no sobrepasan las capacidades. Emito también un voto disidente en el recurso 613, ya que si bien es procedente la entrega de la información, no comparto los argumentos vertidos respecto a la publicidad de los nombres de los particulares contenidos en los documentos solicitados, pues a mi consideración, dichos datos deben clasificarse como confidenciales en términos del artículo 143, fracción primera de la Ley de Transparencia Local. A favor de los demás recursos de revisión, estableciendo un voto particular concurrente en los recursos 15.916 y 7.465. Perdón, ya que se debió considerar que en el caso de que el documento que se entregue en cumplimiento a la resolución contenga el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados, vinculan o pueden vincular al nombre del servidor público que lo tiene asignado. Y esta información debe ser considerada como reservada, ya que proporcionar dicho dato puede ser plenamente identificable a un vehículo y a sus tripulantes, lo que atentaría contra la seguridad de los servidores públicos que en ellos se trasladan. Emito un voto particular en los recursos 16.752, 5.071 y en el engrose de los recursos 2.654 y 5.624, ya que se estima que con la entrega de la información concerniente al personal operativo de seguridad pública se revela el estado de fuerza del órgano público, por lo que considero que esta documentación debe ser clasificada como información reservada, pues su entrega revelaría datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública y con esto facilitaría las cédulas delictivas el neutralizar las acciones implementadas o por implementar para la preservación de la paz pública e incluso amenazar, inhibir, extorsionar o corromper las funciones del personal operativo, lo que causaría la vulneración de la seguridad pública municipal. Emito un voto particular concurrente en el recurso 1165 en virtud de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia o información curricular de integrantes de Cabildo, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Federal, pues no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento se requiera tener una experiencia específica o bien alguna educación o algún grado de estudio en específico. Si bien es cierto, estoy considerando el establecer el currículum, no así lo haría con los grados de estudio, pues eso es lo que no está considerado y no hay una fuente obligacional que le diga al servidor público de elección popular que lo pueda presentar. Emito también un voto particular en el engrose de recurso 1484, además de los argumentos antes señalados respecto al tema de la fotografía, porque si bien se señala que el acceso al certificado de no deudor alimentario da certeza de que el determinado servidor público cumplió con los requisitos señalados por el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal, también lo es que para dar a conocer esta información podría vulnerar la vida privada de los servidores públicos, por lo que en el caso particular considero de que se trata de información que se debe clasificar como confidencial, ya que al clasificarse de igual forma daría certeza sobre el cumplimiento del requisito de la ley, pues como se ha señalado, la clasificación y la existencia son situaciones que no pueden existir. Emito un voto particular en el recurso 2365, que es concurrente en el recurso 5704 por considerar que la publicidad de la fotografía únicamente debe ser aplicada para los servidores que ocupen cargos con nivel de mando medio y superior, pues en estos casos la justificación para dar acceso a dicho dato personal es la importancia o la trascendencia de sus funciones y decisiones, y ello solo en determinados documentos. Para el resto de los servidores públicos debe ser considerado como un dato de carácter confidencial en términos por lo dispuesto de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales de nuestra entidad. Emito un voto particular concurrente en el recurso 6178 por el tema de la fotografía y el grado de estudios de integrantes de Cabildo, por las consideraciones expuestas anteriormente. Emito también una opinión particular en el recurso 5020
pues considero que este órgano garante tiene el deber de orientar al sujeto obligado sobre los criterios adoptados por el Pleno respecto al acceso a determinados documentos. En el caso particular, se estima que se debió precisar en la resolución los documentos que debían ser clasificados en su totalidad, tal como se efectúa en los casos en los que se solicita. Por ejemplo, el expediente de personal, esto con el propósito de que el sujeto obligado dé un cumplimiento adecuado a la resolución y al mismo tiempo brindar un correcto acceso a la información pública sin menoscabar la protección de los datos personales de los particulares. Emito una opinión particular en el recurso 5775, ya que independientemente de que el sujeto obligado a través de Unidad de Transparencia y la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal remitieron al particular una liga para la consulta de la información y por ello la ponencia determina que asume contar con lo solicitado. Se considera que es obligación de este organismo garante analizar por una parte las atribuciones del área que se pronunció a efecto de determinar si fue el servidor público habilitado competente, así como analizar la naturaleza de la información, esto como parte de la debida fundamentación y motivación que deben sustentar las resoluciones y determinaciones emitidas por parte de este órgano garante. Y por último, una opinión particular en el recurso 13.941 para señalar que si bien el Centro de Control de Confianza del Estado de México en el ejercicio de sus funciones genera y administra las evaluaciones de resultados de los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, también lo es que dicha información debe proporcionarse exclusivamente a las autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y el artículo 225 de la Ley de Seguridad del Estado de México. Aunado a que el sujeto obligado en su respuesta señaló que existe un documento mediante el cual el titular de los datos personales manifiesta expresamente su voluntad de no autorizar la difusión o publicación de sus datos personales, así como la información vinculada al proceso y el resultado de sus evaluaciones. Es por lo anterior que considero que el Centro de Control de Confianza se encuentra impedido para proporcionar la información solicitada. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo voto particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 6178/2023. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado Parra, adelante, por favor. Sí, gracias. Solo para precisar, me parece que el proyecto correcto, donde emito voto particular, es el 14.526 y dije 14.562. Entonces, para que lo pudieran registrar correctamente la Secretaría, y no sé si se escuchó bien, es el 6.178, otro de los proyectos donde emito voto particular. Gracias. ¿Está tomada la nota, secretario? Sí, con gusto, comisionado presidente. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado. Se toma registro de la precisión. Y, comisionado presidente, doy cuenta que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3.429, 5.582, 15.047 y 613 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace al 14.584, 14.585, 14.551, 14.547, 14.580 y 14.526, también acumulados a este último, también se aprueban por mayoría de votos. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, con el registro que ya lleva esta Secretaría Técnica de los votos u opiniones particulares, los cuales se solicita de manera respetuosa se tengan por reproducidos. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 12.281 y acumulados,
en los términos ya expuestos por la reserva de la información sin la prueba de daño respectiva. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretario. Voy a hacer un voto disidente en el recurso 12.318, acumulado al 12.281, en virtud de que no se comparte el argumento o la afirmación que se realiza dentro de la resolución respecto a que se acredita la imposibilidad técnica, ya que se advierte que si bien se trata de un recurso acumulado, la respuesta a la solicitud no sobrepasa en lo individual la capacidad que soporte el SAIMEX y a favor de los demás recursos de revisión. Comisionado presidente. A favor, señor secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 12.281, exclusivamente en el recurso de revisión 12.318, se aprueba por mayoría de votos en virtud del voto disidente anunciado por la comisionada Ramírez Peña. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad con el anuncio del voto particular del comisionado Parra Noriega en el 12.281 y acumulados. Desahogaremos el punto 6, relativo a la aprobación de 6 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario nos informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos que están sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado contamos con 6 acuerdos que se someten a su consideración, en los cuales se propone imponer 64 medidas de apremio desglosadas de la siguiente manera. Por lo que hace el primer acuerdo es el relativo a la imposición de 26 apercibimientos como medida de apremio a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. Por lo que hace al Poder Ejecutivo un apercibimiento, por lo que hace a los municipios 24 y a los organismos DIF municipales 1, en total 26 apercibimientos. Por lo que hace al segundo acuerdo que se somete a su consideración es el relativo a la imposición de 30 amonestaciones públicas dirigidas a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. Por lo que hace a los municipios 29, por lo que hace a los organismos DIF municipales una amonestación pública, en total en este segundo acuerdo 30 amonestaciones públicas. Por lo que hace a los acuerdos números tercero, cuarto, quinto y sexto, se propone imponer 8 amonestaciones públicas como medida de apremio a diversos superiores jerárquicos de responsables de dar cumplimiento de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad. Por lo que hace al Ayuntamiento de Tenango del Aire, se propone imponer 2 amonestaciones públicas al presidente municipal de este sujeto obligado. Por lo que hace al Ayuntamiento de Joquicingo, también 2 amonestaciones públicas a este presidente municipal. Por lo que hace al organismo de agua del municipio de La Paz, 2 amonestaciones públicas a su titular de este sujeto obligado, al director general de este organismo, y por lo que hace al presidente municipal del Ayuntamiento de Almoloya del Río, 2 amonestaciones públicas. En total, 8 amonestaciones públicas que también se somete a su consideración imponer a diversos superiores jerárquicos. Es cuanto, comisionado presidente. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos mencionados, le pido al secretario que tome la votación de los mismos. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 6 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos mediante los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera y segunda, y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Gracias, secretario, y le pido que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que aprobó este Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, doy cuenta que en este apartado contamos con 32 acuerdos que proponen determinar como procedente diversas solicitudes realizadas por distintos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 32 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 32 acuerdos en los términos propuestos. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico de este pleno del seguimiento de acuerdos. Le pido que nos dé cuenta, secretario. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica y de conformidad con lo señalado en la convocatoria correspondiente a esta sesión, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. El primer punto de asuntos generales es la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Me ha pedido el uso de la voz la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Por favor, comisionada. Gracias, señor presidente. Pues nada más para hacer un breve comentario. Recientemente el Infoen fue invitado a la FIL y agradezco la confianza de los compañeros por permitirme ser yo quien fuera. Y se presentó un libro que se llama Riesgo de las libertades informativas en la sociedad abierta. Es un libro que considero importante que puedan consultarlo, se encuentra disponible en las plataformas del INAI, porque hay datos muy curiosos. Por ejemplo, algo de lo que a mí me llama mucho la atención, que son datos estadísticos de la UNESCO, es donde califica a una tecnología de aceptación generalizada cuando alcanza los 50 millones de usuarios. Nos dice que la radio le costó cerca de 38 años tener este nivel, a las computadoras 16 años, a la televisión 13. ¿Pero qué creen? Que con el uso del internet pasó un fenómeno pues raro y se desarrolló de forma diferente, pues solamente en 4 años obtuvo ese uso global. Y aparte nos habla de este libro, precisamente se centra en el riesgo de las libertades informativas de la sociedad abierta y nos dice que no deben ser ubicados o no se deben ubicar solo las libertades, sino también son importantes la responsabilidad y la capacidad de generar información a gran escala y atender contra los hechos establecidos científicamente, que es un riesgo existencial para la humanidad. Esto habla prácticamente también en un capítulo sobre la desinformación y nos habla también de la opacidad en cuanto a la información. Entonces es un libro muy interesante que les invito a que lo consulten, porque realmente lo que hace referencia es precisamente a las cuestiones de la desinformación que existe y sobre la ética que tienen algunos periodistas cuando tienen información, si se debe de publicar, si se debe de privilegiar la protección de datos. Entonces es un libro cortito, ojalá y lo puedan revisar y pues era mi participación. Es cuanto, señor presidente. Muy oportuna, comisionada. Están en la Feria del Libro de Guadalajara en esta ocasión, tanto la comisionada Ramírez, que está llegando, y el comisionado Gustavo Parra, que también nos está representando en varios eventos allá, y qué bueno que lo hacemos de esa forma. Esta feria es uno de los orgullos de México, siempre lo he dicho, porque es la segunda más relevante del mundo, después de la de Frankfurt, y quizás disputándole a Frankfurt esa primacía. Es extraordinaria la Feria del Libro. Asisten todo tipo de ideologías, representaciones, editoriales, un cúmulo de cultura que se expresa en unos días ahí. Qué bueno que estamos representados allá en la feria, además de la participación que tuvo la comisionada del libro que nos cita atinadamente. Nuestro instituto ha participado ya por segundo año en una coedición con el Info Ciudad de México sobre caricatura expresada en primero transparencia el año pasado y ahora sobre los riesgos de los datos personales, en la que también hay una participación del instituto. Además, bueno, voy a decir algo que le pedí yo a la comisionada, que me viera si podía conseguir un libro
y recomiendo mucho de una autora muy joven, una autora española de 23 años, que es un trancazo editorial. Las escritoras españolas están impresionantes en su, muchas gracias, comisionada, en su capacidad de escribir, sorprendiendo al mundo, no solamente a los de habla hispana. Aquí está, no la había visto, se llama Las luces de febrero, tiene 23 años de edad. Joana Marcos, es extraordinaria. Entonces, bueno, hay muchos que recomendar, pero este es también un libro fantástico que está siendo muy citado. Ahora que mencionó la lectura Lupita, pues hay que entrarle, y gracias a ambos comisionados por representarnos en la Feria del Libro. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados con este orden del día, por lo que siendo las 14:38 de este 29 de noviembre de 2023, damos por concluida la 43ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Saludos, gracias. Gracias, Gustavo.